El viaje del Ailuros. De los traductores griegos del tercer siglo antes de Cristo a Jerónimo en el cuarto siglo después de Cristo. El Hapax felino de la 70. Filología, traducción y zoología antigua en Baruch 6, 21 a 22. El versículo y su excepcionalidad. Baruch 6, versículos 21 a 22 constituye la única mención explícita e indudable del gato doméstico en toda la escritura canónica católica y, al mismo tiempo, la única aparición del término ailuros en toda la 70 griega, que es la traducción griega de las escrituras hebreas realizada entre los siglos III y II antes de Cristo. Esta unicidad absoluta no es un detalle secundario. La excepcionalidad de la presencia felina en el texto tiene su lógica precisa, que el análisis filológico y estructural permite reconstruir con razonable seguridad. El versículo pertenece a la carta de Jeremías, texto deuterocanónico que en la Vulgata latina forma el sexto capítulo del libro de Baruch, mientras que en la 70 griega circulaba como escrito autónomo, separado de Baruch y de las Lamentaciones. La carta no es obra del profeta Jeremías, que vivió en los siglos VII y VI antes de Cristo. Se trata de una composición helenística, verosímilmente del siglo III o II antes de Cristo, atribuida a Jeremías en virtud de su modelo literario declarado, es decir, la carta que el profeta había enviado realmente a los exiliados en Babilonia, según se lee en Jeremías capítulo 29. El libro de Baruch, por su parte, toma su nombre de Baruch ben Nerías, secretario y discípulo de Jeremías, que vivió a finales del siglo VII y principios del VI antes de Cristo. Sin embargo, el texto que hoy conocemos como Baruch fue escrito muy posteriormente, en el período helenístico, entre los siglos II y I antes de Cristo. No existe un original hebreo conservado del texto, aunque numerosas peculiaridades del griego, errores de traducción identificables por retroversión, semitismos sistemáticos, un evidente lapsus en el versículo 72 donde la palabra mármol ha tomado el lugar de la palabra lino, por confusión de dos términos hebreos gráficamente similares, sugieren casi unánimemente la derivación a partir de un modelo semítico. La estructura retórica del pasaje. Para evaluar el peso del versículo es necesario comprender la arquitectura compositiva de la carta. El texto procede por ciclos argumentativos. Son 10 ciclos en total, según la división propuesta por la crítica moderna. Cada uno de ellos acumula pruebas de la impotencia de los ídolos y se cierra con uno de 2 estribillos fijos. La mención de los gatos cae al final de la segunda instrucción, que abarca los versículos 17 a 23, sellada por el estribillo. Por esto comprenderéis que no son dioses, por tanto, no los temáis. Dentro de este ciclo, el texto construye una imagen progresiva de degradación física. Las estatuas son como cascotes inútiles, el polvo se deposita sobre los ojos de los ídolos, los gusanos roen su corazón de madera, el humo de las lámparas ennegrece sus rostros sin que ellos lo adviertan. Sobre este fondo se inserta la escena de los animales. Primero los murciélagos, las golondrinas y las aves, luego, separados en la sintaxis como un caso distinto, los gatos. El término griego y la cuestión del verbo. El término empleado por la 70 es ailuroi, que es el plural de ailuros. Su etimología griega es transparente. Según el texto llamado Etymologicum Magnum, una enciclopedia etimológica compilada en Constantinopla alrededor del año 1100 después de Cristo, deriva de la voz griega aiolein, que significa agitar rápidamente, y de oura, que significa cola. Por tanto, ailuros significa el que tuerce la cola. No es un término de origen semítico ni de préstamo egipcio.
es una palabra griega construida sobre la observación del comportamiento felino. El gato doméstico no era un animal común en el mundo griego antes del siglo V a.C. Era la geil, es decir, la comadreja o la garduña, la que cumplía la función de cazadora de ratones domésticos, y es la geil, la enemiga de los roedores en la literatura clásica, como muestra la obra titulada Batrachomiomaquia, un poema cómico griego probablemente del siglo IV a.C. El ailuros era percibido como criatura exótica, específicamente asociada a Egipto y a sus cultos. La cuestión de cómo exactamente se comportan los animales sobre los ídolos merece atención específica. El estudioso Saldarini, en su comentario a la segunda instrucción, publicada a finales del siglo XX, escribe que las aves se posan sobre las estatuas con la implicación de que defecan sobre ellas, y que los gatos trepan sobre ellas. La lectura escatológica se acuerda perfectamente con el tono del pasaje, obsesivamente centrado en la suciedad y la degradación física de los ídolos, ennegrecidos por el humo, carcomidos por la polilla, incapaces de sustraerse al polvo. La contaminación por excrementos animales constituye una de las formas más elementales de impureza ritual en el mundo antiguo, hebreo, babilónico y griego, y los ídolos no solo no pueden protegerse, sino que ni siquiera pueden evitar ser mancillados. De la 70 a la Vulgata. La elección de Jerónimo. Cuando Jerónimo traduce el pasaje en la Vulgata a finales del siglo IV después de Cristo, concretamente hacia el año 384, el texto latino reza así: Supra corpus eorum et supra caput volant noctuae et tirundines et aves etiam similiter et catae. Jerónimo nació alrededor del año 347 después de Cristo y murió en el año 420. Fue un sacerdote, teólogo y traductor que dedicó gran parte de su vida a revisar y traducir la Biblia al latín. La palabra cata, de la cual catae es el plural nominativo, no es el término clásico latino para el gato. El latín clásico usaba feles o felis, empleado por autores como Plauto, que vivió entre los siglos III y II a.C., Cicerón, del siglo I a.C., Ovidio, de finales del siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo, Fedro, del siglo I después de Cristo, y Plinio el Viejo, también del siglo I después de Cristo. La cata es un término tardío, cuya primera aparición conocida se encuentra en los epigramas de Marcial, concretamente en el libro 13, epigrama 69, compuestos hacia el año 84 u 85 después de Cristo. Marcial nació en la actual España, en la ciudad de Bilbilis, alrededor del año 40 después de Cristo y murió hacia el año 104. En sus epigramas, la criatura procede de Panonia, una región sin las connotaciones sagradas del ailuros egipcio. El dato más relevante es que los estudiosos del latín clásico no están seguros de qué era exactamente la cata de Marcial. El diccionario de Lewis y Short, publicado en el año 1879, la define como una especie desconocida de animal o ave. En el año 1931, el estudioso John Phelps sostuvo que podría tratarse de un ave, basando parte de su argumentación precisamente en el versículo de Baruch 6, 21 de la Vulgata, donde el término catae aparece junto a búhos, golondrinas y aves. Se crea así una circularidad interpretativa. Uno de los argumentos principales para identificar la cata con el gato es el contexto de Baruch, pero la certeza de que en el versículo hay gatos depende de la suposición de que cata significa gato. El origen etimológico del término es de probable raíz afroasiática,
remontable al nubio, Cádiz, y al bereber, Cadisca, dos vocablos que indican el gato salvaje norteafricano. De allí derivan el italiano, gata, el español, gata, el francés, chate, y el inglés, cat.